cualquier análisis y Club Raisa Gorbachova. En marzo de 1992, en una sala pequeña de la fundación. Vinieron unas 20 personas. Médicos, maestras, mujeres simplemente preocupadas por lo que veían a su alrededor. Raisa Maximovna les dijo algo que no sonaba a discurso, sino a conversación. Ya no podemos influir en la política grande, pero podemos hacer cosas pequeñas y concretas. Ayudar a un niño enfermo. Entre las decenas de causas que el club abrazó, una fue ocupando el centro de todo su tiempo y de toda su energía. Los niños con leucemia. Todo comenzó con una mujer que llegó a su despacho llorando. Tenía un hijo de 4 años. Diagnóstico de leucemia. Los médicos decían que con un trasplante de médula ósea en Alemania, el niño tenía posibilidades reales. Sin él, no. Y el coste era imposible para la familia. Raisa Maximovna encontró el dinero. El niño fue trasplantado. El niño vivió. Pero lo que descubrió al investigar ese caso la dejó sin palabras y con una dirección clara para el resto de su vida. En Rusia morían cada año miles de niños con leucemia que podrían haber sido salvados con el tratamiento adecuado. No morían por la severidad de la enfermedad. Morían por la ausencia de infraestructura, de medicamentos, de protocolos actualizados, de conexión con los avances que la medicina internacional había logrado en ese campo. Creó el Fondo de Ayuda a Niños con Enfermedades Oncohematológicas. Visitó hospitales pediátricos en docenas de ciudades. Se sentó junto a las camas de niños que tenían el mismo diagnóstico que sus expedientes describían con la frialdad de la terminología médica. Habló con sus madres. Y convenció a personas con dinero con esa misma determinación con que décadas antes había convencido a burócratas provinciales de que la verdad vale más que la propaganda, de que financiaran tratamientos fuera del país. Sus amigos le preguntaban por qué. Le decían que ya había dado suficiente, que ya había pagado suficiente precio. Porque puedo ayudar, y quien puede ayudar y no lo hace comete un delito. Han perdido el país en el que creían. Nosotros también perdimos algo. La diferencia es que ustedes buscan culpables y nosotros intentamos seguir viviendo. Un veterano con medallas en el pecho se echó a llorar. Perdónenos, Raisa Maximovna, es que no sabemos cómo vivir en el mundo nuevo. Nadie lo sabe todavía, pero todos tendremos que aprender. En 1997 llegaron los primeros síntomas que ella ignoró con la eficiencia de quien siempre ha tenido cosas más urgentes que atender que su propio cuerpo. Fatiga, dolores de cabeza, una debilidad que no se disipaba con el descanso. Mikhail insistía en que se hiciera pruebas. Después del viaje a Italia, respondía ella siempre. Prometí dar una conferencia. Después del Congreso en París. Después de la inauguración del centro de Kazán. El después llegó en 1999. El diagnóstico fue leucemia aguda. Ella misma, que había pasado los últimos 7 años combatiendo esa enfermedad en los niños, que conocía cada estadio de su progresión y cada protocolo de tratamiento, tardó un momento en responder al médico que le daba la noticia. Es injusto, dijo finalmente. Solo eso, 2 palabras, pero en ellas estaba todo. El tratamiento comenzó en Moscú y continuó en la clínica de Münster, en Alemania, donde ella misma había enviado a decenas de niños a recibir trasplantes. Los mejores médicos, los protocolos más avanzados, la voluntad de hierro de quien no ha cedido ante nada en toda su vida. La enfermedad fue más fuerte. En los días de remisión parcial, cuando la fatiga retrocedía lo suficiente para dejarle espacio al pensamiento, le decía a Mikhail lo que la pesaba. No terminé el libro sobre las mujeres rusas. El fondo apenas empieza a funcionar bien. No veré crecer a Ksenia y Anastasia. Has hecho lo suficiente. Has mostrado lo que puede ser una mujer en Rusia. Libre, inteligente, independiente. ¿Y de qué sirvió? ¿Cambió algo? Cambiará. Las semillas no germinan en el mismo instante en que se siembran.
El 20 de septiembre de 1999, a las 4:20 de la mañana, Raisa Maximovna Gorbachova murió en la clínica de Münster. La misma clínica donde habían curado a niños con leucemia gracias a su trabajo. Hasta el último día en que estuvo consciente, preguntó a los médicos por los avances en los nuevos protocolos de tratamiento. No por los suyos, por los de los niños que vendrían después. Sus últimas palabras, pronunciadas a Mikhail en un susurro que él guardó consigo durante los 22 años que vivió después de ese momento, fueron simples. Cuídate. Y recuerda, siempre estoy contigo. Han pasado más de 25 años. Mikhail Gorbachov sobrevivió a su mujer durante 2 décadas, llevando hasta el final, como ella le pidió en foros, la causa en la que los dos habían creído. En el día de su nacimiento llevaba rosas blancas, las favoritas de ella, al cementerio de Novodevichy. Creó una fundación con su nombre que sigue financiando tratamientos para niños con cáncer. Y la pregunta que esta historia ha llevado desde la primera línea sigue sin tener una respuesta única. ¿Quién fue Raisa Gorbachova? La poderosa intrigante que desde las sombras diseñó el desmantelamiento de un imperio. ¿La mujer del Renacimiento que llegó un siglo antes de que su país estuviera preparado para entenderla? ¿O simplemente una mujer que amó a un hombre, creyó en unas ideas y pagó por esa creencia un precio que nadie debería tener que pagar? Quizás las 3 cosas sean verdad al mismo tiempo. Lo que sí es cierto, y esto no requiere interpretación sino simplemente mirar los hechos, es que una niña de Rubsovsk, con un solo vestido y 300 rublos cosidos en el abrigo, llegó a Moscú en un vagón de 3ª clase y se prometió conquistar la ciudad. Y que 50 años después, su nombre estaba grabado en la historia de ese país y de ese siglo de una manera que ningún historiador oficial todavía sabe exactamente cómo clasificar.